Hoy en Matemáticas para Todos hablaremos sobre los números complejos. Primero veremos la representación geométrica de un número complejo. Todos los números complejos, como ya estudiamos al inicio prácticamente del año, se vio o vimos en las primeras unidades sobre complejos, hablamos sobre complejos. Hoy vamos a ver o ahondar un poquito más sobre su representación geométrica y trigonométrica. Entonces, para todo número complejo y sus operaciones se pueden representar de forma geométrica en el plano complejo. El plano complejo es un sistema de coordenadas que son rectangulares en el cual el eje horizontal sigue siendo el eje real, mientras que el eje vertical se conoce o es llamado eje imaginario, como se ve en la imagen. Para representar un número complejo de la forma a más bi, se usa su forma cartesiana a, b, donde la primera componente se ubica en el eje real y la otra en el eje imaginario. Veamos estos ejemplos. Aquí tenemos dos valores de 2z, ¿verdad? Tenemos a z1 que está ubicado en 2, que está acá. 2 es su parte real. 2 es la parte real. 2 en el eje real y 3 en el eje imaginario. Este z conjugado, recordemos que es el mismo z1, solo que se cambia el signo de la parte imaginaria, por eso se encuentra aquí abajo. Si quisiéramos ubicar el z2 igual a menos 1, pues este es un real puro, ¿verdad? Entonces, z2 estaría acá. Ahora veamos la forma trigonométrica de un número complejo. Si tenemos el complejo de la forma a más bi, como hemos visto, diremos que el ángulo que forma el vector con la parte real se le llama argumento. Es decir, que si tenemos el complejo, ya habíamos visto de la forma a más bi, ¿verdad? Z igual a más bi. El ángulo que está formado con el eje real es llamado argumento. El módulo del vector o del número complejo es lo que nosotros conocíamos como la norma del vector, ¿verdad? Veamos algunas propiedades. Como les decía, el módulo de un complejo es la misma norma del vector, ¿verdad? El ángulo θ que está acá es el ángulo para cualquier ángulo complejo, es el argumento. Es decir, que cualquier ángulo de la forma θ más 360n, es decir, el ángulo original más un múltiplo de 360, también va a seguir siendo el argumento de ese complejo. Para todo número complejo, con esta norma y un argumento θ, se cumple que yo puedo expresar este número complejo como la norma de z, del vector z, que viene a ser el complejo en su forma vectorial, por el coseno del ángulo θ más i seno de θ, donde este corresponde a su parte imaginaria. Recordemos que, por ejemplo, un punto en el plano cartesiano de la forma x, y, lo podemos representar como coseno de θ y y como seno de θ en su representación trigonométrica, ¿verdad? Como hemos estudiado en temas anteriores. Ahora, veamos el primer ejemplo. Determinemos el número complejo z que está representado en este plano complejo que está acá. Bueno, primero veamos, recordemos que el vector de la forma z igual a más bi se puede expresar como la norma de z por coseno de θ más i veces seno de θ. Esto es equivalente, como recordemos que corresponde a una parte real y una parte imaginaria, es lo mismo que yo distribuya esto, ¿ves? Sería la norma de z por el coseno de θ más la norma de z por i veces seno de θ. El i lo podemos sacar. Es decir, que esto es a y b sería este por este, ya que el i pues solo es lo que representa o diferencia la parte imaginaria.
Ahora, si ya tenemos la norma o el módulo de este vector que está en su forma, que es un complejo, pero en forma vectorial, podemos decir que A es igual a la norma de Z por coseno de teta. Si sustituimos la norma o módulo de este vector o complejo es 4 por el coseno del ángulo que está haciendo con el eje real. Entonces este es coseno de 120. Si realizamos esto, esto es 4 por menos 1/2. Esto es menos 2. Ya tenemos el valor de A para nuestro número complejo. Ahora para el valor de B, entonces es igual al módulo o norma del vector Z por seno de teta. Entonces lo que cambiaría es ahora el seno de 120 grados. Entonces esto al hacerlo nos quedaría 4 por seno de 120 es raíz de 3 sobre 2. Y esto nos quedaría como 2 raíz de 3. Y ya tendríamos el valor de B. Es decir que el complejo sería menos 2 más 2 raíz de 3 y, porque recordemos que la parte imaginaria lleva i. Y este sería el número complejo que está representado en este gráfico, en el plano complejo. Ahora, las operaciones que nosotros estudiamos en unidades anteriores, como suma, resta, multiplicación y división de complejos, prácticamente se mantienen estas operaciones, aunque esté escrita de forma trigonométrica nuestro número complejo. Por ejemplo, si tenemos dos complejos Z y W definidos de esta forma, al multiplicarnos, la multiplicación va a quedar definida de esta forma, como el producto de los módulos o de las normas, perdón, por el coseno del teta más beta más y seno de teta más beta, es decir, seno y coseno de la suma de dos ángulos, ¿verdad? Ahora, el producto de dos complejos sigue cumpliendo la propiedad conmutativa, es decir, que el orden de esos factores no altera el producto como la conocemos nosotros. La asociativa es cuando agrupamos de una forma o de formas diferentes, el resultado no cambia y el elemento neutro, es decir, que hay un valor que al multiplicarlo por un complejo, pues no se ve afectado y ese sigue siendo el 1, ¿verdad? Todo número multiplicado por 1 no es afectado. También se tiene que el inverso de un complejo es 1 sobre A más BI y también en la sumatoria se cumple la distributividad. Para el cociente de dos complejos se define la operación de esta forma. Es el cociente de las normas o módulos, como le hemos llamado, por el coseno de la diferencia de los ángulos de Z y W y más el I veces seno de la diferencia de los dos ángulos. Ahora, veamos un ejemplo aplicando estas definiciones para el producto de la división. Dice, determinemos el cociente y producto de Z y W, si ya sabemos que Z vale esto y W vale esto. Primero encontremos el producto. Entonces, sabemos que el producto Z por W está definido como la norma de Z por la norma de W por el coseno de teta más beta más y veces seno de teta más beta. Ahora identifiquemos. 6 viene a ser el módulo de Z y 4 viene a ser el módulo de W. Y ya tenemos los ángulos. Este vendría a ser teta, ¿verdad? Y este vendría a ser beta. Entonces, si aplicamos esto a la fórmula, nos quedaría de la siguiente forma. 6 por 4 por coseno de 120 más 30 más y veces seno de 120 más 30 grados, ¿verdad? Entonces, al hacer esta multiplicación nos queda 24 coseno de 150 más y veces seno de 150. Si hacemos estas operaciones, obtenemos el coseno de 120
50 es menos 3 raíz de 2 y el seno de 150 es 1/2. Entonces queda I por 1/2. Por lo tanto, el producto Z por W lo podemos escribir si distribuimos este 24 para cada uno de los que está acá, quedaría menos 12 raíz de 3, ¿verdad? Más 12 y este sería el complejo resultante de multiplicar los dos complejos Z y W, ¿verdad? Recordemos que el producto de dos complejos lo que va a obtener es otro complejo, siempre con su parte real y su parte imaginaria. Ahora veamos cómo nos quedaría en el caso del cociente, ¿verdad? Entonces, veamos para el cociente. Tenemos que Z sobre W es la norma de Z, o módulo de Z entre el módulo de W, por el coseno, en este caso es una resta, ¿verdad? Hay que tener cuidado. Más I veces seno de teta menos beta. Si sustituimos los valores, nos quedaría que el cociente de Z entre W es 6/4 por el coseno de 120 menos 30 más I veces el seno de 120 menos 30. Entonces esto nos quedaría como, si simplificamos, esto es 3/2 coseno de 90 más I veces seno de 90 grados. Si recordamos el coseno de 90, esto es 0, o sea que esto desaparece, pero seno de 90 es 1. Entonces nos quedaría I por 1. Entonces es I. Entonces la respuesta es 3/2 por I. Entonces el resultado lo que nos dio es un complejo o imaginario puro, cuando no tiene parte real, imaginario puro. Entonces ese sería el resultado del cociente. Ahora vamos a hablar de una de las más famosas fórmulas para números complejos. En su forma trigonométrica es la fórmula de Moivre o de Moix, que es la pronunciación más correcta, pero lo vamos a pronunciar así como se lee, de Moivre. Tenemos un complejo de la forma norma de Z por el coseno de teta más I seno de teta, que en este caso aquí la norma viene a ser aquí como valor absoluto viene a ser prácticamente, pero es realmente es la norma, donde n es un entero. Si yo tengo el complejo, como lo habíamos definido al inicio, ¿se recuerdan? Si yo elevo z a una potencia n, tengo que elevar el módulo o la norma a la potencia n y el ángulo o el argumento queda multiplicado por n. Entonces, esta fórmula que está acá es la que nosotros conocemos como la fórmula de Moivre. Esta fórmula o teorema sirve para calcular las potencias de un número complejo. Por ejemplo, si queremos determinar el resultado de z a la 8, si sabemos que z es igual a esto, pues vamos a utilizar esa fórmula. Recordemos que la fórmula es igual a el módulo a la n por el coseno de n teta más seno de n teta, ¿verdad? Ahora, si cambiamos los valores, ¿verdad? Que ya teníamos que esto se puede escribir como z por coseno de teta más I seno de teta. Esto es igual a 2 a la 8, porque n es la potencia que aparece acá, por coseno de 8 veces 90 más I veces seno de 8 veces 90, que es lo que tendríamos acá. Ahora, si hacemos esta multiplicación, vamos a resolver. Si cambiamos acá, z acá es 2, que es la misma norma.
Solo que aquí por coseno de 90 más y seno de 90, esto quedaría como 2 a la octava, que es 256 por coseno de 720 más y veces seno de 720 grados. Si realizamos esta operación, obtenemos que coseno de 720, esto es 1, y veces el seno de 720, esto es 0, y 0 por i es 0, entonces solo queda 1. Por lo tanto, la potencia de z a la 8, y z definido de esta forma, es en este caso 256. Entonces podemos calcular el valor de la potencia de un complejo solo aplicando la fórmula, ¿verdad? En este caso, n, no olvidemos, n es el valor de la potencia que tiene el número complejo. Y ya lo calculamos.